¿Te gustaría saber cómo la ortiga, la pringamosa, esa planta que chuza, que duele cuando uno la toca, te gustaría saber esa planta cómo nos regenera el suelo, lo importante que es para la agricultura regenerativa y en general lo importante que ha sido para la agricultura en toda la historia de la humanidad? Entonces quédate porque este video te interesa. Además, quédate hasta el final porque te voy a enseñar a preparar el producto más conocido, el producto más antiguo con esta planta. Ya me chuzó, ya me picó. El producto se llama el purín de ortigas. Seguramente ya lo conoces. Si no, quédate hasta el final, te voy a enseñar cómo prepararlo y te voy a contar algunos de sus grandes poderes. Entonces, empecemos. Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Sí, 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 hoy le tocó el turno a la ortiga. Esta planta es mágica. Les voy a contar cuál es el clima y las condiciones que les gusta a esta planta para su cultivo. Te voy a contar por qué es tan importante tenerla en tu huerta y te voy a contar, como te decía, el purín de ortigas. No te lo pierdas para que lo aprendas a preparar. Entonces empecemos. Esta planta, la ortiga, la pringamosa, cuéntame en los comentarios si en tu zona tiene otro nombre, en tu país tiene otro nombre. Aquí yo la conozco como ortiga y más en el pueblo la conocemos como la pringamosa, la planta del ciego. Esa planta que cuando tú la tocas no necesitaste haberla visto para saber que, pucha, pique, toque una pringamosa. Entonces sigamos a esta planta se te adapta entre climas templados y climas fríos. Entonces, tener en cuenta, importante, a la pringamosa le gusta el clima fresco. Le gusta, uno, el suelo muy húmedo, fundamental, y además le gusta estar en la sombra. Ella te aguanta, esta planta te aguanta estar a pleno sol, pero se le deshidratan muy rápido las hojas. Entonces, a la pringamosa le gusta estar en un suelo muy húmedo y en semisombra. Le gusta estar, por ejemplo, al lado de un guadual o en una zona donde pase un pequeño arroyito, por ahí debajo de un árbol, debajo de troncos, por ahí le encanta estar. La pringamosa es una planta, como les decía, que para si la quieres tener, si la quieres sembrar, esta la puedes sembrar desde semilla o simplemente en una zona donde encuentres un cultivo de pringamosas o en las zonas silvestres que por ahí a la orilla de los caminos, a la orilla de las quebraditas hay muchas, la puedes arrancar, la puedes sacar y ella se reproduce, aparte de que se reproduce por semillas, también se reproduce por sus raíces. Tiene unas raíces muy largas, protuberantes, y si tú te llevas un trozo de esas raíces y las siembras en tu huerta, te van a hacer la pringamosa. Recomendación, es muy frondosa, crece exuberante, crece muy agresivamente, por eso la vas a tener que mantener constantemente con poda y te recomiendo, te pones guantes al momento de podarla. Esta planta, continuemos, entonces, como crece tanto, como crece tan frondosa y tan vigorosa, entonces, y como siempre está verde, entonces empecemos a relacionar esto ya con el nitrógeno. Es una planta que en el suelo necesita abundante nitrógeno para poder estar en confort, para poder ella soportar ese crecimiento tan vertiginoso que tiene. Entonces, si la quieres tener sembradita, si la quieres cuidar, necesita clima fresco, estar en semisombra, necesita suelo húmedo, muy húmedo, todo, no encharcado, pero sí muy húmedo todo el tiempo. Esto significa que necesita que tengas buena materia orgánica de cobertura para que te ayude a mantener, a contener la humedad, para que esta planta se te desarrolle bien y necesita sobre todo mucho nitrógeno en el suelo. Esta es una planta que demanda mucho todos los nutrientes. Esta es una planta que come bastante. Por eso les adelanto lo que vamos a hablar más adelantico, cómo almacena de nutrientes en estas hojas. Ella crece, puede crecer hasta 1 metro más o menos y no genera ni tallos leñosos ni genera frutos. Entonces, así como el vetiver que les contaba en videos anteriores, esta planta contiene y extrae tantos nutrientes y los almacena en sus hojas. Por eso es que es tan poderosa.
tanto para la salud, para las medicinas, como para los productos que hacemos para las plantas. Continuemos. Entonces, esta planta necesita suelos húmedos y ricos sobre todo en nitrógeno. Ahora pasemos, bueno, ¿y por qué tenerla sabiendo que es una planta complicada, es una planta delicada, que si uno la toca le duele a uno, lo chuza? Ojo, tengan en cuenta que esto que le duele a uno, eso es pura medicina, pura serotonina. Activa mecanismos internos también tuyos para sanar, controla el dolor. Bueno, sigamos. Entonces, esta planta, ¿por qué tenerla si es que es complicado tenerla? Porque es que cuando uno le pasa por ahí y uno no se da cuenta, ¡pau! Ahí queda un rato con la piquiña, queda un rato doliéndole. Bueno, atentos, que es que los beneficios valen la pena. Entonces, empecemos. Ya les había adelantado que esta planta contiene muchos nutrientes en sus hojas. ¿Qué nutrientes tiene esta planta en estas hojitas? Tiene mucho nitrógeno, mucho silicio, mucho potasio, calcio, fósforo, boro, magnesio. Esto es un almacén de nutrientes. Estas hojas son un almacén de nutrientes. ¿Cuál sería el beneficio de tener esta planta en tu huerta? Bueno, que como crece tan vigorosamente, como ella se empieza a lo que llaman crecer, que invaden, ella puede considerarse invasora. Lo que pasa es que ella crece mucho, pero entonces cuando la controlas con podas, lo que vas a hacer es que vas a dejar todas estas hojas, todos estos almacenes de nutrientes, los vas a dejar puestos sobre el suelo y eventualmente al descomponerse por la acción de los microorganismos, todos estos nutrientes que te conté van a quedar disponibles en el suelo para que sean absorbidos por el sistema, por la huerta, por las demás plantas. Toda esta cantidad de nutrientes tú la vas a poder aprovechar como abono verde. Aparte de que si tienes este tipo de cobertura, vas a contener muchísimo la humedad del suelo. 2 goles ahí por valor de 1. Cuando tú tienes estas hojas puestas sobre tu cultivo, sobre tu maceta, ya estás nutriendo con una cantidad muy grande de minerales. Sigamos. ¿Por qué beneficia que tú tengas, por qué te estoy recomendando a ti que tengas ortiga sembrada en un rinconcito del cultivo, por ahí en la finca, entre la huerta, dejarla que crezca por ahí un poquito? ¿Por qué? Bueno, ahora bajemos. Ya miramos los beneficios tan grandes que tiene el podar estos almacenes de nutrientes para dejarlos sobre la superficie del suelo, además de que no te había contado, atrae polinizadores, atrae insectos, eso siempre va a ser muy bueno. Pero ahora vámonos para las raíces. Resulta que las raíces de la ortiga, uno, te contaba que es una forma de reproducirla a través de arrancar esas raíces tan gruesas, tan protuberantes, arrancarlas para sembrarlas. Bueno, esas raíces tan protuberantes que van reptando de forma subterránea, se van extendiendo gruesas de forma subterránea, van dejando túneles, van dejando unas cavidades que después se aprovechan en oxigenación, cavidades que oxigenan el suelo, oxigenan el sistema y también ayudan en la distribución del agua de lluvia. Entonces las raíces de la ortiga subterráneamente te están generando una estructura brutal, brutal para la oxigenación y la descompactación del suelo. Pero es que eso no es lo único que hacen las raíces de la ortiga. Y atentos aquí porque estoy seguro que este dato la mayoría no se lo sabe. Las raíces de la ortiga son súper poderosas porque, uno, imagínense este dato, todo parte de aquí. Todo parte de aquí. La ortiga no se relaciona con las micorrizas. Imagínense ustedes, el 98% de las plantas de este planeta se relacionan y dependen en gran medida de la simbiosis que hacen con las micorrizas. La ortiga no. Perdón, la ortiga no. La ortiga no depende de micorrizas. La ortiga no hace relación con las micorrizas. Y de aquí radica otro gran beneficio súper potente que nos ofrece la ortiga a través de sus raíces para beneficio de todo el cultivo, para beneficio de toda la huerta. Atentos pues.
La ortiga no se vincula, no se relaciona, no hace asociación con los hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos son este sistema fúngico, este sistema de hongos que a través de extender muchísimo, muchísimo sus hifas, que serían sus brazos, sus tentáculos, a través de extenderse muchísimo y adherirse a las raíces de las plantas, aumentan la capacidad que tienen las plantas de tomar agua y en esa agua vienen los nutrientes disueltos, entonces aumentan muchísimo la capacidad de la planta de comer y asimismo entonces de ser grande y productiva, sino que además llega a sitios donde los demás no son capaces de llegarse y se transmiten entre todas las plantas sustancias medicinales y sustancias nutritivas y se transmiten entre todas las plantas a través de las cifas de las micorrizas, se transmiten entre todas mensajes químicos y mensajes eléctricos. Pues resulta que a esta no le hizo falta, a la ortiga no le hizo falta y en la evolución no dependió de micorrizas, sino que sobrevivió activando otros mecanismos. Ella, la ortiga, se relaciona con otros microorganismos y por aquí va la potencia de la regeneración del suelo que nos ofrece esta planta. Al asociarse con otros microorganismos, está potenciando la proliferación de otras familias, de más familias microbiológicas, y eso en abundancia. Ya saben que en abundancia y en equilibrio la vida microbiológica es el tesoro escondido para todos los agricultores, para todos los productores. Resulta, entonces favorece, incentiva el crecimiento de otras familias microbiológicas. Y resulta que adicional a eso, la sustancia que produce la ortiga para que las micorrizas no se le adhieran a sus raíces, para que las micorrizas eviten amistad con la ortiga, ella segrega a través de las raíces una sustancia que inhibe el crecimiento de las micorrizas. Evita que las micorrizas puedan vivir y prosperar ahí. Pero tranquilos, de una vez les adelanto, tranquilos, porque sería muy grave que la sustancia que produce la ortiga, que inhibe las micorrizas, sería muy grave que esta sustancia nos afectara todo el cultivo, toda la zona de cultivo, que se vieran inhibidas ahí las micorrizas siendo tan importantes. No, que no cunda el pánico. Ahí no pasa nada. Esta sustancia que se llama aglutinina, que ya les voy a explicar un poquito por qué es mágica, esta sustancia únicamente inhibe la proliferación de las micorrizas en la rizósfera de la ortiga. O sea, únicamente evita que las micorrizas prosperen justo ahí, en la zona más fina y más pegadita de las raíces de la ortiga, perdón. Por lo tanto, no molesta para nada a las micorrizas que se están asociando con las demás plantas del jardín. No molesta absolutamente para nada. Ni las inhibe ni las molesta. Únicamente no quiere saber nada de micorrizas la ortiga. Si las micorrizas son el internet del jardín, de la huerta, si las micorrizas son ese sistema de red que conecta a todo el sistema, entonces ¿será que las ortigas se desconectan de ese sistema al no aliarse con las micorrizas? Pues claro que no, ellas no se desconectan del sistema, ellas participan por otros medios, participan asociándose y permitiendo que otro tipo de bacterias y de microorganismos pues convivan en simbiosis y trabajen con ellas. Así se conectan ellas al sistema. Y esa sustancia que se llama aglutinina, ojo, es una proteína. Es una proteína que funciona así de súper fácil. La aglutinina es una proteína, es una lectina. Las lectinas son proteínas que dependiendo la misión que tengan, si es una misión fúngica, si es una misión de un mensaje eléctrico, si es otro tipo de misión, esas proteínas, dependiendo de la misión que tengan, se unen a carbohidratos. Si tienen cierta misión A, entonces se unen al carbohidrato A. Pero si su misión es B, entonces esta proteína se une al carbohidrato B. Entonces, de acuerdo a la misión que tenga, la lectina, que es una proteína, se une a un aminoácido o a otro. Eso es así de fácil. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les sigo hablando de esta sustancia tan enredada de nombrar, aglutinina?
Lo que pasa es que como es una proteína, al descomponerse en el suelo, rebobinen a videos anteriores, a clases anteriores, y les había dicho que las proteínas, una fotografía química de una proteína es una cadena de un poco de bolitas. Si viéramos una proteína, es así, es una cadena llena de puras bolitas. Y esas bolitas se llaman aminoácidos. O sea, los aminoácidos forman a las proteínas. Ojo al dato, los aminoácidos están constituidos casi todos por nitrógeno y por otros más nutrientes, pero mucho por nitrógeno. Entonces, cuando estas lectinas, cuando la aglutinina que genera la ortiga en sus raíces, que la libera para que las micorrizas no se le adhieran, esa misma sustancia cuando se descompone en el suelo, nutre con nitrógeno y nutre con carbono. O sea, nutre con nitrógeno y nutre con energía, una sustancia que produce naturalmente la ortiga. Ojo, ojo, ojo al otro dato que no se han acabado. Las lectinas, esa lectina que es esa sustancia que ella produce para inhibir el crecimiento de micorrizas, esa lectina también activa el sistema eléctrico en las plantas. Y cuando hablamos de sistema eléctrico en las plantas, entendámoslo por favor como un mecanismo de respuesta. Algo la mordió, tiene que responder. Algo la picó, algo la incomodó, mucho calor, sequía, hay que cerrar estomas, hay que hacer tal cosa. Esas respuestas inmediatas, eso es eléctrico. Entonces, por ejemplo, como el silicio, un elemento que actúa fuertísimo sobre el sistema eléctrico de las plantas, también está la lectina. Muchas plantas producen lectinas. Muchas plantas las producen, pero esta que produce la ortiga, ¡pau, pau!, activa mecanismos eléctricos en las plantas. Entonces, imagínense el poder tal vez desconocido que tenía esta planta tan hermosa que muchas personas no conocen. Faltan más, faltan muchos más. Pónganme en los comentarios si quieren que les hable de algo más de la ortiga, si tienen preguntas, si tienen dudas, cómo la llaman en su zona, bueno, en fin. Pónganme en los comentarios porque es que de esta planta falta hablar muchísimo más. De esta hermosa, hermosa ortiga. Y ¿saben qué? Para los que se han quedado hasta aquí, ojo, después de que les enseñe a hacer el purín de ortiga, me voy a tengo las manos en candela. Tengo por estarla tocando aquí mostrándola. Ella es muy delicada. Tengo las manos en candela, pero para los que se queden hasta el final, voy a comer una hoja de ortiga cruda. ¡Cruda! Así de salvaje pues soy, de una vez les anticipo. Entonces sigamos. Faltan muchísimos más datos que hablar de esta planta, más datos que tal vez se me pasan en el momento y más datos que se desconocen, porque esta planta todavía falta por conocerle muchos beneficios y muchos poderes. Les decía, esta planta es mágica, la ortiga es mágica. Ahora, les voy a enseñar cómo preparar el purín de ortigas. ¿Por qué purín? Primero que todo, ¿qué es un purín? Vamos a diferenciarlo del té. El té era el que me estaba tomando yo en el video donde les mostré el vetiver, que me preparé un té con vetiver. Un té es agua caliente, pones cuando está hirviendo, pones materia vegetal ahí, pones vetiver o hierbabuena o menta o el té que te guste. Y cuando lo pones ahí, está hirviendo, lo apagas, dejas que eso se enfríe y te lo tomas. Esa agüita resultante es un té. Y ese té, después de haber pasado por la cocción, después de haber pasado por el agua hirviendo, esas hojitas van a dejar en el agua muchos nutrientes. No todos sus nutrientes, no la mayoría de sus nutrientes. Van a dejar algunos nutrientes. ¿Listo? Eso vendría siendo un líquido fértil, sí, pero no contiene todos los minerales o todas las vitaminas o todos los nutrientes y elementos que podría o que tiene cada planta que ponemos en esa agua hirviendo. Sí extrae algunos. Entonces un té de ortiga vendría siendo bueno para aplicárselo a las plantas, claro que sí, después de que se enfría se lo aplicamos y ahí le estamos poniendo no solamente agua, importantísimo, sino que también le estamos poniendo muchos minerales de la hoja con la que hayamos preparado el té. Pero resulta que con la ortiga preparamos un producto muchísimo más poderoso y este producto se llama un purín. Ahorita sí, ¿qué es un purín?
Un purín es un fermentado de hojas, un fermentado de productos herbales en agua. Listo, eso es todo, eso es un purín. ¿Por qué es tan poderoso este purín? Porque ahí sí hay una extracción muchísimo mayor de los elementos, de los minerales, de los nutrientes, de la materia vegetal que pongas ahí. Porque en ese proceso de fermentación empiezan a nacer microbiología, empiezan a proliferar microorganismos que son los que se encargan de acelerar el proceso, de romper todo, de meterle actividad a todo, y ahí sí hay una extracción muchísimo mayor de nutrientes. Por eso va a ser muchísimo mejor el purín que preparar simplemente el té. Pero si tienes un té y te sobra tecito, se lo pones a las plantas porque les ayudas, les sirve. Pero el purín es mágico. Esto es una bomba atómica de nutrientes y de muchas otras cosas. ¿Cómo se prepara un purín de ortigas? Es supremamente fácil. La receta más antigua que existe es la siguiente. Tomas por cada kilo de materia vegetal verde porque si la tienes seca debes colocar menos cantidad. Si la vas a colocar en verde, para un kilo de hojas, de ramas y de tallos en verde, para un kilito, utilizas 10 litros de agua. Listo. Si vas a utilizar ortiga seca, entonces vas a utilizar más o menos entre 300 y 400 gramos de ortiga seca. Pero el purín de producto verde es muy bueno porque estás tomando la microbiología que habita en estas hojas ahí inmediatamente sin darle tiempo a que se te degrade. Entonces, si lo puedes hacer en verdecito, mejor. Tomas un kilo de planta en verde por 10 litros de agua, metes todo ahí, lo picas un poquito para que le ayudes, lo picas un poco, metes eso en un balde o en una caneca o en donde puedas y cada día lo vas a revolver durante 5 minutos. Cada día lo vas a revolver 5 minuticos lo meneas para que oxigenes el líquido y para que le vayas dando tiempo a que esas bacterias que se están desarrollando ahí, te digo, es un producto que contiene más bacterias que hongos, pero cuando lo aplicas al suelo, favoreces a que proliferen hongos y bacterias y de todo. Sigamos, lo vas a estar revolviendo aproximadamente 15 días. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya está? Porque el producto, el purín, cuando lo empiezas a hacer y lo empiezas a revolver con los días, al cuarto día, al quinto día, notas que empieza a echar burbujas, se te empieza a ver efervescente en la superficie, empieza a echar muchas burbujas. Bueno, más o menos a las 2 semanas, más o menos a los 15 días de estarlo revolviendo todos los días 5 minuticos, más o menos a los 15 días, ya no vas a ver burbujas, ya vas a ver que esa actividad de efervescencia se detuvo. Entonces esos son los momentos perfectos para ya tenerlo y utilizarlo. Lo vas a coger en esos momentos, le vas a retirar todo el material vegetal, vas a colar muy bien para que después de que lo uses no te vayan a quedar trocitos de planta, trocitos de ramitas o de tallos que te vayan a obstruir la bomba o la herramienta con la que vayas a fumigar, con la que vayas a aplicar. Entonces le retiras todo el material vegetal, lo filtras muy bien. Este material vegetal va para la compostera o va para la orilla del tallo de una planta. Eso todavía queda sirviendo muchísimo. Y ese líquido concentrado, te advierto, te adelanto, te anticipo, huele a M. Huele horrible, huele muy horrible, pero es directamente proporcional. La fetilencia, el olor que tiene tan bravo, eso es directamente proporcional al beneficio que hace. O sea, si te huele horrible, asqueroso, bueno, voltéalo porque así en beneficio y en suma, eso le está haciendo a tu suelo y a tus plantas. Aplícalo, ojo con el viento.
Si el viento viene hacia ti, no apliques porque eso te lo va a tirar en la cara y vas a quedar oliendo a zorrillo hay 3 días. No, no, no. Entonces, controlando el viento, hacia dónde va el viento, tú te le vas moviendo para que eso no se te devuelva. Un día que no tengas que salir a hacer absolutamente nada y que de ahí te vayas a bañar de una. Pero no se me asusten porque es que ese producto es milagroso, es mágico. ¿Para qué funciona el purín de ortigas? Bueno, ¿cómo lo vas a aplicar? Lo vas a aplicar si 1 litro de purín de ortiga por 10 litros de agua. O sea, una parte de purín de ortiga por 10 partes de agua. Si yo utilizara este vaso hasta aquí donde lo tengo, y esto fuera purín de ortigas, entonces si yo utilizara esto hasta aquí, lo complementaría con 10 porciones iguales pero de agua. O sea, una porción del producto concentrado más 10 porciones de agua. Ojalá agua no directamente de la llave que viene con un poquito de cloro. Ojalá agua de lluvia o un agua que hayas dejado recogida 1 o 2 días para que el cloro se le haya evaporado. Ahí preparas tu producto y a fumigar. Eso lo puedes aplicar sobre las plantas, arriba, por debajo, muy, muy, muy por debajito de las hojas. Eso se llama el en vez de las hojas. Ahí es donde se alojan los insectos que se pueden convertir en plaga si tiene algún desequilibrio. Y ahí es donde esos insectos ponen sus huevos. En el en vez de las hojas, por debajo. Por encima se llama el haz de la hoja y por debajo se llama el en vez. Entonces fumigamos muy bien de arriba a abajo y luego de abajo a arriba y luego aplicamos en torno al tallo porque es muy importante aplicarle al suelo por los beneficios que tiene el purín de ortigas. Te los voy a resumir, esto tiene miles de beneficios, pero yo te lo voy a resumir todo bien fácil y bien poderoso en 3 cosas. ¿Por qué deberías tú irte a buscar una quebradita cercana a ver dónde hay ortigas para preparar purín para aplicarle a tu huerta? ¿Por qué? Estos tres factores. Uno, es fertilizante. Dos, es bioestimulante. Y tres, es repelente de plagas. Hágame el favor, dígame usted, esto es un todo en uno. Te voy a desglosar cada cosa. ¿Cómo así que fertilizante? Ya sabes, esto es un almacén, las hojas de ortiga, sus tallos, sus ramas son un almacén muy grande, muy tremendo de nutrientes, de elementos. Esto tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, bueno, ya te lo... Pero ¿para qué hacerte una lista? Ven, más bien te digo los principales nutrientes y para qué sirven. Y ahí es donde uno, wow, ya se da cuenta del poder que esto tiene. Atentos. El purín de ortiga tiene nitrógeno. ¿Para qué sirve el nitrógeno? Importantísimo para el crecimiento aéreo, para el crecimiento de ramas, de hojas, de tallos. Ah, importantísimo. El purín de ortigas tiene fósforo. ¿Y el fósforo para qué sirve? Aparte de que el fósforo es la molécula de la vida, una de las moléculas de la vida, de la energía de la vida. El fósforo indispensable para el crecimiento de las raíces, para el desarrollo radicular. Y el purín de ortigas tiene muchísimo fósforo, tiene mucho potasio. ¿Y el potasio para qué sirve? Para la movilización de nutrientes, sirve para la protección de la planta. El potasio sirve para la floración, para el engorde de fruta, para el color de las frutas. Para el sabor de las frutas sirve el potasio. Tiene muchísimo calcio. ¿Y para qué será que sirve el calcio? No, el calcio, imagínense que el calcio es el que hace planta. El calcio es el que hace estructura de planta, como con el hierro, que esto tiene muchísimo hierro. ¿Para qué sirve el calcio? Mensajero químico hormonal. Las plantas necesitan, cuando les surge alguna necesidad, ellas mandan la orden. ¿Y quién lleva la orden? La orden la lleva un mensajero. Ese mensajero es el calcio. Una planta sin calcio le falla todo, porque la planta puede mandar las órdenes, pero si no está el mensajero que toma la orden y la lleva, entonces no pasa absolutamente nada. Este producto tiene muchísimo calcio. Entonces, como fertilizante, ahora, como un bioestimulante, el purín de ortigas
te va a servir para que la planta solita active mecanismos internos para desarrollarse, para crecer, para responder al entorno, para responder al estrés, para crecer más raíces. El purín de ortigas hace que tus plantas, le hace cosquillitas en las partes específicas donde la necesita para que ya, ¡pum!, se despierte y explote en actividad y explote en producción. Esto es un bioestimulante. Y el purín de ortigas es uno de los más poderosos. Y vean, no es químico, vean, no es comprado en ninguna parte, es hecho en el patio de la casa. Como bioestimulante, ya llevamos fertilizante, riquísimo en nutrientes, y ya llevamos bioestimulante, hace que tu planta se reviva, se anime, se active, se empiece a desarrollar todos sus mecanismos internos para salir adelante y para producir y para llegar a ser lo máximo y dar lo máximo que ella puede dar. Para eso le ponemos un bioestimulante, fertilizante, bioestimulante, y tercero, repelente de plagas. Y ojo aquí, que el purín de ortigas no es directamente un asesino de insectos. El purín de ortigas no mata directamente, que si bien si coge alguno por ahí como mal parqueado, sí se lo lleva, sí lo aniquila. Y a muchos huevos de insectos que vienen a comerse en nuestras plantas, a muchos de esos huevos los deshidrata. Pero el purín de ortiga no actúa directamente matando. Lo que hace el purín de ortiga es un poderosísimo repelente. No matamos al insecto, pero lo sacamos de ahí rapidito, volando o corriendo o brincando. ¿Por qué? Tiene muchísimos mecanismos. Recuerden que esta planta tiene mucho silicio. El silicio son todos estos chuzitos que si uno se los toca, eso duele, acuérdense. Esos chuzos están hechos con silicio. Ahora contienen otras cosas, histamina, ácido fórmico, otra cantidad de cosas. Pero hablemos del silicio. El silicio es vidrio. El silicio es vidrio microscópico. Entonces, al aplicar un producto con silicio, al aplicar un purín de ortiga que es tan rico en silicio, estamos dejando una capa superficial de este elemento de silicio que viene siendo un vidrio microscópico que hace que a muchos insectos, cuando muerden o cuando vienen a chuzar la planta, les duela. Entonces ya por ahí empezó a controlar muchísimos insectos, a repelerlos, pues claro, el que va y muerde y se le corta la jeta, se le corta la lengua, pues sale de ahí de una y no quiere volver y no mira atrás. Entonces el silicio además tiene ácido acético. Estas sustancias hacen que a los insectos les duela, les moleste al momento de entrar en contacto con esto y de comerse las hojas. Además, ese silicio, recuerden que fortalece las paredes celulares de las hojas, naturalmente las hace más gruesas, más duras, más resistentes, más firmes. Entonces, insectos, mordedores o chupadores también por ahí derecho y se les va a dificultar muchísimo atacar a la hoja. Tiene sustancias además que cuando el insecto, que de todas maneras rompe la barrera del silicio, dice, me duele pero no me importa, me la voy a seguir comiendo y sigue comiendo, ¡pum!, ahí activa otros mecanismos, otras sustancias que tiene, que lo que hace es que se le adhieren al sistema digestivo del insecto, interfiere en su metabolismo y hace que este insecto pierda el apetito, pierda la apetencia, pierda el interés por comer, pierda el interés por estar ahí y también se va. Entonces son muchos los mecanismos por los cuales nos beneficia aplicar el purín de ortigas, aplicar el purín de ortigas y tener ortigas sembradas en la huerta. Ya te sabes muchísimas de las acciones y muchísimos de los poderes y de las magias que tiene esta planta. Ahora te invito a que la consigas, a que la siembres, a que la cuides, a que la utilices, y no solamente la utilices en la huerta, que ya sabes que es brutal, lo prometido es deuda. Aquí tengo estas manos en llamas, en candela, por estarla manoseando, por estarla tocando, pero me lo voy a comer una hoja, porque les dije que lo iba a hacer. Me lo voy a comer una hoja. Ojo pues que la ortiga se le han descubierto
toda la cantidad de beneficios que ustedes quieran. Esto es desintoxicante del cuerpo, antiinflamatorio, quita dolor. Si tienes dolores de artritis, dolores de un golpe, dolores musculares, te golpeas la zona que duele, te la golpeas con pringamosa y esos chusitos y ese dolor inicial te lo aguantas y después trae muchísimo alivio. Es un desinflamante y controla el dolor. Además, el té de pringamosa se ha encontrado que es buenísimo para los temas renales, para las piedras en los riñones, para desintoxicar el cuerpo, genera muchísima orina, entonces te ayuda mucho en la eliminación, te cuida los riñones, desestresante, tiene muchísimo silicio. Y ojo pues para despedirme, ¿por qué me le voy a comer una hoja? Me le voy a comer una hoja porque si tú pones estas hojitas en agua caliente, ya te las puedes comer porque pierden la urticancia. Y si no, y si te las quieres comer crudas, que quede un poquitico picante, pero no que no te vaya a hacer daño en la boca, entonces lo que haces, truco de supervivencia, es tomar una hoja, doblarla hacia adentro y enrollarla, como si fuera sushi, como si fuera un burrito, yo no sé, enrollarla bastante, ir apretando para que se vayan rompiendo las agujas, porque eso son unas agujas, para que se vayan rompiendo y de esa forma te puedes comer una ortiga sin ningún problema, sin ningún riesgo, sabe delicioso y ya sabes, es buenísima para tu salud. Si te gustó, si algo aprendiste, no se te olvide suscribirte y lo más importante, verte el video que te dejo por aquí en algún lado para que sigamos aprendiendo juntos. Bendiciones para todos.